En el estudio de hoy hablaremos acerca de cómo vencer la amenaza del abuso. Contrario a lo que podríamos pensar, el abuso es bastante frecuente en las familias y se presenta generalmente de tres formas. La primera de ellas es el abuso físico, es el más conocido, es el más evidente, incluso está legislado. Y este se puede presentar de formas como golpes, como cortaduras, como lastimaduras, heridas que físicamente se causan sobre el cuerpo. Pero también hay otro tipo de abuso. La segunda forma es el abuso verbal. Este es menos evidente, pero quizás es todavía más frecuente. A diferencia del abuso físico, donde las heridas se causan en el cuerpo, el abuso emocional causa heridas profundas en las emociones. El abuso verbal, causa heridas profundamente en las emociones. Así que el abuso verbal es bastante común y sobre todo incluye palabras hirientes que algunos miembros de la familia usan para obligar a otros a guardar silencio, a sentirse inferiores o incluso a sentir temor. ¿Y por qué es tan dañino este tipo de abuso? Es precisamente porque a nivel emocional causa vergüenza, causa ira y además baja autoestima. Así que esto es bien relevante y hay que tomarlo mucho en cuenta. Hay chicos que tienen baja autoestima y es que probablemente están siendo abusados verbalmente. El tercer tipo de abuso, que es el más dañino, es el más pernicioso y es el más terrible, es el abuso sexual. No vamos a hablar del abuso hacia los niños, porque esto es lo más horrible, lo más degradante. Pero a veces dentro del matrimonio, incluso entre los cónyuges, se puede dar abuso sexual. Cuando se quieren tener relaciones sin consentimiento o incluso de formas que no está de acuerdo la pareja. Así que hay que tener mucho cuidado también con esto. Y la pregunta es, ¿qué es abuso y por qué las personas abusan? Bueno, el abuso es toda acción que lleva a causar dolor, a causar daño, a causar heridas. ¿Por qué las personas abusan? Hay principalmente tres causas por las cuales las personas abusan. Y debemos entender algo muy importante. Cuando nosotros estamos como niños, somos niños, estamos creciendo, normalmente lo que forma nuestra conducta hacia el futuro, hacia nuestra vida adulta, son precisamente las cosas que vimos, las cosas que escuchamos y las circunstancias que atravesamos. Entonces, normalmente las personas que llegan a ser abusadores es porque probablemente en su hogar vieron ejemplos de abuso. ¿Y qué pudo haber pasado? Bueno, la primera situación que pudo haber pasado es que el padre o la madre abusó directamente cuando esa persona era niño. Es decir, los abusadores cuando eran niños, recibieron abuso directamente sobre ellos. Cualquier tipo de abuso. Entonces, obviamente, para estas personas, el abuso, la forma abusiva, la forma de tratar a los demás, eso es lo normal. Entonces, por ejemplo, cuando los chicos hacen bullying en la escuela, probablemente es porque ellos están siendo maltratados, ellos están siendo abusados en casa. Y para ellos es normal esa forma de comportamiento. Así que esa es la primera causa o la primera razón por la que hay abusadores. La segunda es porque ellos vieron el ejemplo de sus padres. Los padres se abusaban mutuamente, se abusaban el uno al otro. Entonces, para ellos también, ellos se dieron cuenta que esto era normal. Y la tercera situación o la tercera circunstancia a la cual ellos se vieron sometidos es que vieron que su mamá era abusada y no hacía nada absolutamente. Entonces, aquí viene la respuesta, viene la conducta de adultos. Y dice, bueno, una de dos, asume la conducta que tenía si el papá era abusador, asume la conducta que tenía el papá abusando sobre la mamá o sobre los hijos y va a ser un abusador, o adopta la conducta totalmente opuesta y dice, yo no quiero ser como mi papá, yo no voy a hacer lo que mi papá hacía, entonces yo no voy a maltratar ni a mi esposa ni a mi familia. Pueden ser las dos formas. Y obviamente no se convierte en abusador.
La otra forma es que como vio que la mamá recibía abusos, aprende a aceptar el abuso y entonces se vuelve una persona que aun cuando está recibiendo maltrato y está siendo abusada, no hace nada por resolverlo. Entonces, en este caso está adoptando la conducta de la mamá que recibía el abuso y dejaba que las cosas pasaran. Entonces, a partir de aquí, hermanos, debemos entender que hay muchas circunstancias, muchas causas que hicieron que una persona se constituyera en un abusador o la otra persona también se constituyera en una persona que permite ser abusada. Hay dos tipos de abusadores. El primero es el que quiere tener control sobre todo y a quien hay que rendirle cuentas de todo, y se exacerba, se excita, se llena de ira apenas sucede algo que está fuera de su control. Hay otro tipo de abusador y es cuando solamente quiere tener control sobre las circunstancias. Este todavía es un poquito más peligroso, porque el que es abusivo de forma agresiva, pues ya se sabe que tiene sus explosiones y pues nomás hay que evitar de pronto esos momentos. Pero aquel que solamente quiere tener control sobre las circunstancias, sucede algo muy curioso, y es que cuando las circunstancias salen de su control, tiende a perder su propio control y se exacerba, se llena de ira, pero se desquita de formas a veces un poco más subterráneas. Así que hay que ser muy cuidadoso con eso. Y generalmente en nuestro medio quien es más abusada normalmente es la mujer. Los hombres tienden a ser un poco más agresivos y tienden a maltratar con más frecuencia a la mujer. Así que es curioso, ¿por qué una mujer permanecería con un hombre que la maltrata? Y bueno, hay 4 razones. La primera de ellas es que es el temor, y es que muchas veces la mujer piensa que si se separa o se aleja de una persona del esposo o del cónyuge que la está abusando, no sabrá qué hacer con sus hijos, no sabrá cómo cuidarlos, no sabrá cómo sacarlos adelante. Y la segunda causa está muy relacionada también, que es las finanzas. Entonces piensa que como el esposo es proveedor o relativamente proveedor, piensa que si le falta esos ingresos no va a poder mantener a su familia. Entonces esa causa la mantiene unida, la mantiene atada a una persona que la está abusando. La tercera es más positiva y tiene que ver con la esperanza de un cambio. Toda mujer son estas mujeres que quieren que su matrimonio triunfe, que su matrimonio sea un éxito. Y resulta que se aferra a la esperanza de que su esposo abusador pueda cambiar. Y precisamente por eso se quedan, por eso se mantienen, por eso siguen con esta persona y siguen en su matrimonio. Ahora, la cuarta es la falta de apoyo, y es aquí donde la iglesia juega un papel muy importante en varios sentidos. En primer lugar, tocando estos temas, porque como dije al principio, nosotros pensamos que porque somos cristianos, somos hijos de Dios, este tipo de situaciones no se dan en los hogares. Se sorprenderían de saber con cuánta frecuencia hay abusos en nuestros hogares, incluso en los hogares cristianos. Entonces, aquí es donde la iglesia debe apoyar. Esa es la tercera o la cuarta causa por cual las mujeres no quieren separarse o no quieren o siguen soportando el abuso, y es porque no tienen apoyo. Pero es aquí donde la iglesia juega un papel muy importante. Primero decía, hablando de estos temas, tocando estos temas, y sobre todo dando apoyo. Cuando hay alguna persona que lo necesita, debemos brindar el apoyo necesario. Esto es muy, muy importante. Entonces, si hemos hablado de cuáles son las causas del abuso, de cuáles son los tipos de abuso, hemos hablado de los tipos de abusadores, hemos hablado también de cuáles son las causas por qué una persona decide quedarse, o sobre todo una mujer decide quedarse con un hombre abusador. Ahora pasemos a hablar un poco acerca de cómo resolvemos esto, cuál es la solución para el abuso o el maltrato. Hay cuatro soluciones, o hay 4 estrategias que podemos seguir. La primera de ellas es buscar a Dios en oración. La primera puerta que debemos tocar es la puerta del cielo.
Sabemos y entendemos que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos responde, Él nos escucha. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hay un ejemplo de esto, hermanos, en Génesis 16:4-9 se nos relata el caso de Sara maltratando a Agar. Resulta que Sara no podía tener hijos, entonces acuerda con Abraham cederle a su esclava Agar para que tuviera un hijo en nombre de ella. Y bueno, cuando Agar se vio embarazada, pues se creyó la señora de la casa y Sara se enojó y la despachó, la echó de casa. Así que la Biblia dice, voy a leerlo, versículo 4 en adelante, y él, Abraham, es decir, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y él respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Este relato nos da el ejemplo de que cuando buscamos ayuda, cuando estamos en una situación crítica, por ejemplo, en este momento que Sara había injustamente echado de casa a Agar, y Agar pidió ayuda, pues Dios acudió en su respuesta. Así que es el primer paso hacia resolver los casos de maltrato. El segundo es pedir ayuda. Efectivamente, hay que acudir. Sucede que normalmente la persona que está siendo maltratada se retrae, se esconde y trata de ocultar su problema o el problema que está sucediendo en su casa. La solución es hacer lo contrario, es pedir ayuda. Si necesita ayuda, hay que hacerlo. Hay que hablar con otras personas, hay que hablar con personas de confianza y sobre todo hay que buscar ayuda. Acá en la iglesia tenemos un sistema de consejería, así que puede perfectamente acudirse a alguno de estos problemas que está pasando en casa. La tercera estrategia es que el abusador debe buscar igualmente ayuda, pero además dar pasos correctos, dar pasos apropiados hacia arrepentirse. La Biblia nos manda a los esposos que amemos a nuestras mujeres como amamos a nuestro propio cuerpo. El caso es que a veces nosotros no amamos tanto a nuestro propio cuerpo, no lo cuidamos apropiadamente. Por eso la Biblia también da a entender en la epístola de Pedro que debemos tratarlas correctamente como a vaso más frágil, como un vaso delicado, como un tesoro. Eso es la forma como debemos tratar a nuestras esposas. Y si bíblicamente lo hacemos, no hay por qué, no debería haber maltrato en nuestros hogares. Así que la tercera estrategia para salir del abuso, del maltrato, es dar pasos hacia la solución, hacia el arrepentimiento. Y no deben ser solo palabras, el arrepentimiento debe ser genuino. Como decía Juan el Bautista, deben haber frutos dignos de arrepentimiento. Y la cuarta estrategia es que debemos buscar consejería. Ya lo mencioné antes, acá en la iglesia hay todo un sistema de consejería. Busque ayuda si la necesita, acérquese a las personas que le pueden dar una respuesta y le pueden dar una solución. Y hermanos, cuidémonos, que Dios nos guarde. Si gracias a Dios no hay abuso, no hay maltrato en nuestra casa, demos gracias a Dios y cuidemos nuestro hogar. Mantengamos nuestro hogar sano y alejado de todas estas amenazas. Si lastimosamente hay abuso, hay maltrato en el hogar, busquemos ayuda y demos una solución. Que Dios nos bendiga a todos.